Bienvenidos a esta presentación del Museo del Holocausto de Buenos Aires, en la que hablaremos sobre la persecución de los homosexuales, ¿no? Los homosexuales como un grupo que, entre otros, sufrieron la persecución del nazismo y que fueron identificados con el Triángulo Rosa. Pero vamos a remontarnos a antes del ascenso de Hitler al poder, cuál era la condición de los homosexuales en el Imperio Alemán, en donde ya hacia el año 1871 se había establecido un párrafo, el párrafo 175, en donde prohibía la fornicación, como ellos denominaban, contra natura, realizada entre personas del sexo masculino o de personas con animales, y eso estaba penado con años de prisión, entre 6 meses o 4 años de prisión, y la suspensión temporal de los derechos civiles. Con la Primera Guerra Mundial y el cambio que produjo la Primera Guerra Mundial, en donde este imperio alemán da lugar a la república conocida, la República de Weimar, que estuvo entre el año 1919 y 1933, ¿sí? Se generaron muchísimos cambios, ¿no? Ya hablamos, ¿no?, el contraste de un imperio a una república, de un emperador a un presidente, donde los soldados desmovilizados que sirvieron para la patria, a muchos de ellos le costó encontrar una reinserción social, donde las mujeres habían ocupado, ¿sí?, un rol muy importante durante la guerra como mano de obra y empiezan a luchar por sus derechos, sí, fuertemente, y también dentro de los derechos aparecen los homosexuales, ¿sí?, que empiezan a haber movimientos que luchan por sus derechos. Estos nuevos valores, estos nuevos cambios que se van viendo en Alemania, van a contrastar fuertemente, van a chocar con las ideas nacionales, ¿sí?, esas ideas nacionalistas de grupos especialmente de extrema derecha, como lo fue el partido nazi, ¿no?, que establecían estas facultades de decencia, el honor y la educación, en sintonía con los ideales del romanticismo alemán que habían sido tan importantes durante el siglo XIX en Alemania. Y dentro de quienes lucharon por los derechos podemos destacar a el doctor Magnus Hirschfeld, ¿sí?, quien fundó el Instituto para la Investigación Sexual. Él era un judío homosexual, socialista, y promovió las políticas de aceptación de los homosexuales en la sociedad y luchó fuertemente para eliminar el párrafo 175 de la legislación, ¿sí?, especialmente buscando apoyo de partidos políticos, especialmente de los partidos de izquierda, ¿no?, el Partido Comunista, la socialdemocracia, para poder eliminar este párrafo 175 tan discriminatorio para los homosexuales. No hay éxito en no se deroga el párrafo 175, pero a pesar de eso hay desde su instituto hay varias publicaciones, ¿sí?, especialmente los 5 volúmenes que publica entre el año 1926 y 1930 sobre el conocimiento sexual. Berlín, ¿sí?, se transformó, como se lo denominaba, el Edén de los homosexuales, ¿sí?, donde en la práctica en Berlín no se aplicaba el artículo 175, ¿no? Durante los años dorados de la República de Weimar, ¿no?, la diversión, los cabarets, ¿sí?, en Berlín proliferaron mucho, y vemos también cómo hay mucha publicación, ¿no?, de revistas de orientación homosexual. Se publican 30 revistas y 40 bares, ¿sí?, que eran frecuentados por homosexuales, entre ellos el bar El Dorado, ¿no?, uno de los que más se destacan. Pero vamos a escuchar ahora, a lo largo de esta presentación, el relato de un homosexual que fue internado en los campos nazis, y en donde él va a ir contando a lo largo de la presentación algunos puntos, y en esta parte, que es extraída del film Paragraph 175, cuenta cómo era la vida antes del ascenso del nazismo en la República de Weimar. Dann war die Freude groß und die Schreierei noch größer. Und da wurde dann schwul getanzt.
Und alle Augenblicke schrie dann einer auch, um die Tucken ein bisschen munter zu machen. Polizei kommt. Alles rannte wie, raffte die Rücken und lief weg. Und das war kam gar nicht, die Polizei. Kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen, wie es damals zugegangen ist in Berlin. Seit dem nach dem Kriege, also 14, 18 war das ja, ging es holter die Polter. Und da tanzten Männer für sich, Frauen tanzten da auch zusammen. Das waren in Berlin die goldenen Jahre, ja. Esos fueron los años dorados, ¿no? Termina diciendo, en donde habla de la diversión, ¿sí? La verdad que no había una persecución hacia los homosexuales en esa época, especialmente en Berlín, y hablábamos cómo todo esto contrasta con los valores de los nazis, un partido que a partir de la crisis del 29 va a empezar a tener mucho protagonismo hasta que Hitler llega al poder en 1933, donde esos valores contrastan con los valores de masculinidad que pregonaba el partido nazi, como la fuerza, la pureza sexual, la familia, el rol de la familia y la comunidad, que era tan importante para ellos. Hitler asume como canciller en enero de 1933. Inmediatamente se prohíben en Alemania la pornografía, la prostitución y las organizaciones homosexuales. Ya empieza a haber una política que reprime ciertas actividades de los homosexuales. El Instituto de Investigación Sexual de Hirschfeld es destruido, él logra escapar y se confiscan y se queman 12.000 libros y colecciones fotográficas que había en el instituto, y las medidas van a ir avanzando, ¿sí? Se van a ir prohibiendo también los periódicos y las organizaciones homosexuales. Se encarcelaron a los directores de organizaciones de derechos homosexuales. Sí, el sucesor de Hirschfeld fue encarcelado, Hirschfeld pudo salir del país, como había dicho previamente, y empiezan los ataques de los matones de la SA, ¿sí? Que salían por las calles y atacaban los bares de los homosexuales. Acá vemos cómo el Dorado, ese pub frecuentado por homosexuales, termina siendo cerrado. Y hay un punto muy importante en la ideología del nazismo en contra de la homosexualidad, ¿no? Porque hay una mirada de una anomalía psicológica que estaba en hombres mayores que pervertían a los jóvenes hacia la homosexualidad. Por eso para ellos es muy importante ver quiénes son los causantes de corromper a los jóvenes. Himmler, el líder de las SS, dijo: los homosexuales corrompen a otros hombres haciéndolos poco dispuestos o incapaces de engendrar hijos. Si este vicio continúa, será el fin de Alemania. Y acá podemos ver fuertemente dentro de la ideología del nazismo cuál es el problema de la homosexualidad. Es la incapacidad de engendrar hijos, y que para una Alemania que se va a proyectar como un imperio que iba a durar 1000 años, era la importancia de la procreación, tenía un rol muy destacado. Entonces, fíjense cómo dice: si ese vicio continúa, será el fin de Alemania. Entonces, para Himmler, Alemania debía curar enfermedades, ciertas enfermedades representadas en la homosexualidad, en los abortos y en los suicidios, ¿sí? Todo esto atenta frente a la demografía del pueblo alemán, ¿no? ¿Qué establece Himmler? Himmler hace una estimación de que había 2 millones de homosexuales. Hay una diferencia entre esta estimación con la de Hirschfeld, que hablaba de 1.200.000, pero 2 millones era la cifra que manejaban los nazis, más 2 millones de soldados que habían muerto en el frente en la Primera Guerra Mundial. Esto implicaba 4 millones de mujeres que no tenían maridos, ¿sí? 4 millones de mujeres que no procreaban. Si se le sumaban los 500.000 bebés perdidos por abortos y las enfermedades venéreas de los jóvenes, esto generaba una caída importante de la tasa de natalidad. Para Himmler, el concepto de una buena raza
¿sí? Tenía que ser el concepto de una raza que procrea, ¿no? Fíjense lo que dice aquí, una buena raza que produce pocos niños está destinada a extinguirse en 200 años, mientras que las naciones con muchos niños pueden ganar la supremacía y el dominio del mundo. Por eso la Alemania nazi fomenta la reproducción, las parejas no deberían tener menos de 4 niños, se anulaban los matrimonios sin hijos después de 5 años de casados, y la homosexualidad va a ser para ellos un problema en Alemania, no en otros países. Y en otros lugares, en otros territorios, toleraban la homosexualidad y los abortos. El tema era el problema que le traían los abortos y la homosexualidad en Alemania, ¿no? Y acá vemos este señor de las SS mostrando su rol de reproductor, ¿no? Cómo él cumple con estas necesidades del nazismo. Hasta este momento hemos visto, hasta el año 34, restricciones, pero vamos a ver que estas restricciones se van a radicalizar con el caso Röhm. Aquí lo vemos a Ernest Röhm, que era el líder de las SA. Las SA era el grupo paramilitar del partido nazi, era el ala militarizada del partido nazi, que ya hacia el año 1934 le está empezando a generar un problema serio a Hitler. ¿Por qué le empieza a generar un problema a Hitler? Primero porque Röhm le cuestiona haberse alejado de los principios del partido nazi, ¿no? Los principios nacionales y sociales del partido nazi. Segundo, porque Röhm quería aspirar a comandar el ejército alemán, y esto estaba trayéndoles un serio problema con las Fuerzas Armadas, que no lo querían como líder. Y tercero, porque la opinión pública estaba condenando la violencia callejera de la SA. Entonces, para Hitler empieza a ser un problema, y aquí vemos cómo va a empezar a resurgir fuertemente la cuestión de la homosexualidad de Röhm. Hasta ese momento, con el poder que tenía Röhm, Hitler no avanzó mucho en la persecución hacia los homosexuales, y fíjense que él hablaba de que su vida privada no puede ser objeto de control a menos que entre en conflicto con los principios básicos de la ideología nacionalsocialista. O sea, que para Hitler, hasta el año 34, la homosexualidad de Röhm era una cuestión del ámbito privado, ¿no? A pesar de que muchos se mofaban, ¿no?, de su homosexualidad, y acá en caricaturas que representan a la SA y a Röhm, lo que fue la noche de los cuchillos largos, en junio de 1934, va a marcar un punto de inflexión en la política contra los homosexuales, ¿sí? Röhm es asesinado junto a 40 colaboradores, y ahora, a partir de ese momento, la SS de Himmler pasa a tener un rol primordial, ¿sí? Se elimina lo que era su competencia, la SA, y Himmler, aquí lo vemos detrás de Röhm, es quien va a iniciar su cruzada en contra de los homosexuales. Entonces, hablamos que el periodo posterior a la noche de los cuchillos largos, la persecución se radicalizó. Y vemos cómo se lleva esta radicalización, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una extensión del párrafo 175, entonces ya el concepto de las relaciones sexuales se extiende a actividades indecentes entre los hombres. ¿Cuáles serían estas actividades indecentes que se agregan al párrafo 175A? Se sumaron otras categorías, por ejemplo la masturbación mutua, el beso o una caricia entre hombres podía ser ya determinada como una actividad criminal e indecente. Ahora, aquellos que cometieran estos actos perversos o permita que una persona abuse de él, será castigado con la pena de cárcel. Pero dice que si uno de los involucrados es menor de 21 años, el tribunal podrá prescindir la pena. ¿Por qué? Por esta cuestión de cómo, ¿sí?, el mayor podía pervertir a un menor. Y vemos que en el año 36 se establece una oficina federal para convertir el aborto y la homosexualidad,
Y podemos ver en este gráfico cómo crecen las acusaciones y los arrestos. Entre 1931 y 1933 hubo 2.319 acusaciones y arrestos de homosexuales, y entre el año 1936 y 1938 hablamos de 22.143. ¿Qué ocurría con las lesbianas? Bien, con las lesbianas el párrafo no hace alusión a actividades sexuales entre las mujeres. Los nazis consideraban a las mujeres en un rol inferior. La mujer tenía que formar parte del hogar, la mujer tenía que procrear en la Alemania nazi. Es una idea mucho más conservadora, más retrógrada, y no habían desarrollado teorías para reivindicar su homosexualidad, ¿no? También para Himmler era difícil poder diferenciar entre las mujeres la amistad y el lesbianismo. Si van dos mujeres tomadas de la mano, podría ser un gesto de amistad y no de lesbianismo. Si van dos hombres tomados de la mano por la calle, no cabía duda que ese era un gesto que indicaba la homosexualidad. Entonces, las lesbianas están fuera del alcance de las obsesiones de Himmler y temporalmente impunes. Esto no quita que haya habido mujeres, casos de mujeres que hayan terminado en los campos, ¿sí? Por su condición de lesbianas. De esta forma se llevan a cabo los arrestos. Dijimos, ¿sí? A partir del 34 los arrestos empiezan a incrementarse. Y los nazis tienen listas de personas homosexuales, algunas que pudieron tomar de los institutos, otras porque había homosexuales que se habían afiliado a revistas homosexuales, entonces para recibir esas publicaciones, entonces podían identificarlos por esas listas, por las suscripciones a esas revistas. Y otro punto muy importante eran las denuncias, ¿sí? Las denuncias hechas por los vecinos, y la Gestapo no era una institución omnipresente que podía controlar a cada ciudadano, sino que se nutría mucho de las denuncias hechas por los propios conciudadanos. Acá vemos este caso de Werner y Franz, ¿sí? Que Franz declaró haber sido seducido por Werner, y su declaración fue aceptada, ¿no? Como él siendo menor y Werner mayor, entonces a él por ser menor le redujeron la pena a 4 meses de prisión en suspenso, pero a Franz, ¿sí? Lo condenaron a 3 años de prisión. Aquí vemos, ¿sí? Distintos casos, expedientes, ¿no? de denuncias. Por ejemplo, aquí dice: es un homosexual que ha abusado en muchos casos de hombres de tendencias normales para satisfacer su repugnante naturaleza. Sedujo sobre todo a personas jóvenes. Y aquí vemos distintos ejemplos, por ejemplo, de delaciones anónimas, ¿no? Como denuncian a un vecino, donde habla del sastre homosexual recibe en su vivienda a sus congéneres. Todos los vecinos estamos indignados por esta situación y esperamos que se remedie con prontitud. Anónimamente enviaban a la Gestapo estas denuncias. También dentro del partido nazi, ¿no? El camarada es sospechado de haber infringido el artículo 175 del Código Penal. Por esta razón solicito que se lo vigile y, de ser necesario, se tomen las medidas en su contra. Y otras en caso de redadas, ¿no? En donde, en este caso, en una redada porque se movía por allí como lo hacen los chaperos. ¿Quiénes eran los chaperos? Los chaperos eran aquellos que ejercían la prostitución. O sea, ni siquiera lo encontraron infraganti, sino que se movía por allí como lo hacen los chaperos, y por eso era arrestado. Vamos a escuchar ahora cómo fue arrestado, ¿sí? en el testimonio, ¿sí? Y qué le causa a él este arresto. ¿Cómo lo toma por sorpresa haber sido arrestado por su condición de homosexual? Rief eines Morgens hier die Kriminalpolizei. Ich denke, was hast du mit der zu tun? Gar nichts. Nur ich sage, ich habe hier noch zu tun, ich musste die Arbeit einteilen. Nach 10 Minuten rief es schon wieder an, jetzt nochmal die Kriminalpolizei. Ich sage, ja, ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich gleich vorbeikomme. Ja, es ist aber sehr, sehr dringend. Oder so, ich denke, was haben die denn?
Und dann bin ich zur Kriminalpolizei gegangen und da zeigte er mir so einen Brief. Hier lesen Sie mal. Bayerische politische Polizei. Sag ich, ja, was habe ich mit der zu tun? Ja, Sie stehen im Verdacht, homosexuell zu sein. Und Sie sind hiermit verhaftet. Was sollte ich nun machen? Fue arrestado por ser sospechoso de ser homosexual. Así que ante estos arrestos que se van incrementando, los homosexuales utilizaban distintas estrategias para no ser arrestados. Algunos unirse al partido nazi y usar eso como un camuflaje, como una máscara para que no sospechen. ¿Sí? Otros esperar un cambio de gobierno, ¿sí? Tratar de pasar desapercibidos, esperando un cambio, ¿sí? Que los nazis terminaran de gobernar, y otros enlistándose en el ejército, ¿no? Demostrando allí, ¿sí? Como una prueba de masculinidad y teniendo que reprimir sus necesidades, ¿sí? Esta era una forma de poder evadir los arrestos que para muchos, como escuchamos en el testimonio, los tomaban por sorpresa. Los ámbitos de persecución fueron diversos. Hablamos de instituciones, por ejemplo las instituciones nazis, ¿no? Aquí vemos dentro una instrucción dirigida a los miembros de la SS y de la policía, donde dice claramente que todo miembro de la SS y de la policía que incurra en actos perversos con otro hombre o permita que éste abuse de él para fines perversos será condenado a la pena de muerte sin consideración de su edad. O sea que vemos cuánto más fuerte era para, dentro del partido nazi esta pena, ¿no? Pena de muerte si incurrían en un acto de homosexualidad. También en los movimientos juveniles, liderados por von Schirach, ¿sí? Quien para los jóvenes publicaron un manual de criminalidad y delincuencia juvenil, y en donde en ese manual se establecía que la homosexualidad era peligrosa y contagiosa. Se creó dentro de los movimientos juveniles una Gestapo adolescente que reportaba, ¿no? Actos de cobardía, de evasión de actividades y también actos de homosexualidad entre los jóvenes. Vemos que en los movimientos juveniles, durante el nazismo, entre el 33 y el 45, hubo 25.000 arrestados y 3.976 condenados, dentro de un margen de 2.400.000, ¿sí? Participantes de los movimientos juveniles. La Iglesia, ¿sí? También fue atacada fuertemente, especialmente por el ministro de Propaganda, Joseph Goebbels. Una vez que se rompe el concordato entre la Iglesia y el partido nazi que habían establecido cuando Hitler empezó al poder, ya hacia el año 36 empieza enfrentamientos con la Iglesia, especialmente con el bajo clero, y muchos sacerdotes son arrestados, y vemos como los nazis hacen hincapié en la homosexualidad de los sacerdotes, ¿no? Para justificar también su persecución. En un discurso, Goebbels dijo, la sacristía se ha convertido en un burdel, mientras que los monasterios son lugares propicios para la práctica de la homosexualidad. También dentro del ejército hubo casos donde se utilizó la excusa de la homosexualidad para sacarse del medio a opositores, como fue el caso de von Fritz, ¿no? Quien inicialmente se había condenado la forma en que se mató a Rom en la noche de los cuchillos largos, quien se oponía en el año 38 a que Alemania fuera una guerra, ¿sí? Era un opositor a esa política belicista de Hitler, y fue acusado de practicar homosexualidad con pruebas falsas, ¿no? Lo desacreditaron, lo degradaron, y después cuando se terminó comprobando que eso era falso, se reinserta en la carrera militar, pero ya totalmente con una carrera militar desacreditada. Entre el año 40 y 43, casi 5.000 militares alemanes fueron acusados de delitos de homosexuales.
¿Y qué pasaba con los homosexuales cuando los enviaban a los campos? ¿Cómo era la vida en los campos? Bueno, como todos los prisioneros cuando llegaban a los campos de concentración nazi recibían el bautismo, ¿no? Que era generalmente una golpiza. Les daban un trato terrible, incluso en muchos casos a los homosexuales peor que a los judíos, los judíos eran quienes estaban en la categoría más baja. Y acá vemos un testimonio de una víctima del campo de Sachsenhausen que dice: cuando se mencionó mi nombre di un paso adelante y mencioné el párrafo 175, ¿no? Era el párrafo 175, es el motivo por el cual él fue al campo. Bajo los insultos de sucio maricón, ve allá, recibí varias patadas. Luego fui enviado junto a un sargento de la SS a mi bloque. Lo primero que recibí de él fue un golpe violento en mi cara que me tiró al suelo. Luego me pisó con fuerza y mientras me doblaba de dolor me sonrió y dijo: esa era tu tarifa de entrada, sucio homosexual vienés. Los prisioneros eran identificados con distintos triángulos. Como dijimos al inicio de la presentación, los homosexuales eran identificados con el triángulo rosa y constituían un grupo minoritario, ¿sí?, dentro de los otros grupos, donde generalmente los grupos de los políticos con triángulo rojo y los criminales con triángulo verde constituían grupos poderosos dentro del campo, y a los homosexuales les costaba entablar relaciones, ¿no? Porque había mucha homofobia también dentro de los prisioneros, ¿sí? Y además estos prisioneros que estamos hablando, no estamos hablando de los campos de exterminio, estamos hablando en los primeros años de los campos de concentración. Muchos podían recibir asistencia externa, comida, pero los homosexuales sí que representaban como una vergüenza para la familia. Generalmente no tenían esta asistencia externa, ¿no? Estaban solos en los campos. Y para el comandante, el posterior comandante, Rudolf Hess, que fue el posterior comandante de Auschwitz, él empezó esta carrera en el campo de Dachau y en el campo de Sachsenhausen, y él hablaba, ¿sí? Él menciona la posibilidad de reeducar a ciertas categorías de homosexuales. Ustedes habrán visto que en los campos están las iniciales, en los campos nazis, del Arbeit macht frei, ¿sí?, que significa el trabajo libera. ¿Por qué? Porque aquellos prisioneros, digamos, arios, ¿sí?, podían ser reeducados a través del trabajo y poder volver a reinsertarse en la sociedad. Entonces, ¿qué categorías de homosexuales describe Hess que se podían reinsertar? Los chaperos. Bueno, los chaperos eran reeducables. ¿Por qué? Porque tenían que ejercer la prostitución como un medio de vida. Si el Estado les conseguía un trabajo digno, decía Hess, sí podían ser reeducados y reinsertarse en la sociedad abandonando la homosexualidad. Los indecisos, ¿sí?, aquella persona, ¿sí?, que dudó, tuvo una duda, bueno, un tiempo trabajando, haciendo trabajos forzados en el campo, le va a alejar las dudas, por tanto puede ser reeducable. Pero Hess define a aquellos que tenían una inclinación viciosa, aquellos que buscaban desesperadamente a otros, aquellos que Hess los describe, se los distinguía a la distancia por sus modos dulzones de hablar y de caminar, no eran reeducables y la pasaban muy mal en los campos. Y como mencionábamos previamente, no tenían solidaridad con los otros grupos. ¿Sí? La homofobia era muy fuerte y este temor de los nazis que si los mezclaban en las barracas con otros grupos podían contagiarlos, ¿sí? Podían llegar a contagiarlos. Por eso los homosexuales van a estar en barracas separadas también y en esas barracas separadas en muchos casos tenían que los obligar a dormir con las manos fuera de las mantas para que no sospecharan que ninguno podía masturbarse. Los obligaban a asistir a burdeles, ¿sí?, para comprobar su cura. Una forma de decir, bueno, se reeducó y puede volver, era si podía tener una relación sexual con una mujer. Y para enderezarlos, ¿sí?, les daban los trabajos más duros. Muchos de ellos recibían abusos.
eran muy vulnerables ellos como grupo. Muchos fueron abusados, ¿no?, por guardias de la SS y capos. Había capos homosexuales y que llevaban a jóvenes y los utilizaban como muñecos, que realmente la pasaban muy mal, si a pesar de que podían recibir mejor ración y eximidos de los trabajos pesados por ser como los preferidos de estos capos, estaban expuestos frente a otros prisioneros que los veían como informantes, ¿sí? Entonces tampoco, digamos, lo que podían tener por un lado también lo perdían por otro, además de ser abusados sexualmente. Las condiciones de trabajo, como mencionamos, eran de las peores. A los homosexuales los enviaron a los campos cantera, ¿no? El campo de Mauthausen, por ejemplo, es uno de los campos donde se hacían los peores trabajos, subiendo esas escalinatas con bloques de piedra de granito que extraían de la cantera, donde el promedio de vida se reducía muchísimo. Y también en emprendimientos industriales, por ejemplo, en el campo de Dora Mittelbaum, que produjo el cohete, el B-2, donde las instalaciones eran subterráneas y trabajaban en los túneles, en la oscuridad, y esto les traía serios problemas pulmonares, tuberculosis, y bueno, son las terribles condiciones con las que tuvieron que vivir los homosexuales en los campos, y vamos a escuchar a ver qué pasó que nos cuente qué pasó con homosexuales al llegar a los campos. Während ich da war, wurden alle Homosexuellen transportiert nach Mauthausen und sind fast alle. Ja. Umgekommen. Ja. Und dann kam ich wieder ins KZ. Und zwar nach Buchenwald. Zu Anfang noch Homo, glaube ich, oder so. Oder Paragraph 175 stand da auf den ganz großen Buchstaben auf den Jacken hinten. Soweit ich mich erinnere. Nachher nicht, da gab es den rosa Winkel. Bien, él habla de que volvió a estar en un campo. ¿Por qué? Porque en un momento sale, porque lo consideran reeducados, y lo vuelven a arrestar como reincidente, ¿no? Entonces los reincidentes también sufrían peores tratos que el resto. En los campos se realizaron experimentos médicos en distintos campos, ¿no? Por ejemplo, en el campo de Dachau, experimentos para la malaria, simulaciones de presurización a gran altura, ¿no?, para los pilotos de los aviones, inmersiones en aguas congeladas para ver si se los podía revivir o cuánto tiempo podían aguantar. En Auschwitz se caracterizó también por el doctor Mengele, ¿no?, por experimentar con gemelos, u otros doctores en Auschwitz en la esterilización femenina. Los homosexuales fueron sometidos a experimentos hormonales, ¿no? Uno de ellos fue hecho por el conocido endocrinólogo danés Karl Barnett, ¿no?, donde buscaban convertir a los homosexuales en heterosexuales. Se los castraba, se les inyectaban hormonas masculinas para ver si podían cambiar esa condición, y realmente, bueno, imagínense ustedes los suplicios, ¿no?, que atravesaron. La tasa de mortalidad fue alta, ¿sí?, para ellos, si bien como grupo fueron menores, ¿no?, porque
se estima que entre 5.000 y 10.000 homosexuales, fueron los que murieron en los campos. Y si vemos las estadísticas en general, siguiendo las estimaciones de Himmler, si había 2 millones de homosexuales en Alemania, 60.000 de ellos fueron condenados por violar el artículo 175, el párrafo 175, y si tomamos la máxima, 10.000 de ellos murieron. O sea que dentro de esos 60.000 la tasa de mortalidad fue muy alta, ¿sí? Pero bueno, como grupo no fueron tan significativos en cantidad como lo fueron otros grupos. Vamos a escuchar ahora qué representó, ¿sí? el después del campo, ¿no? Vivir, cómo reconstruir la vida, cómo llevar adelante la vida después de haber estado condenado en los campos nazis por homosexual. Sind Sie in Konzentrationslagern gewesen? Zusammen, ich habe mal zusammengerechnet, ich glaube 8, ein Vierteljahr. Was haben Sie gemacht, als Sie zurückkamen? Ja, wieder nach Hause kam. Ja. Ja, da bin ich ins Geschäft, elterliche Geschäfte gegangen, das mein Bruder führte. Mein Vater war ja gestorben. Haben Sie Ihrem Bruder oder Ihrer Mutter erzählt, was passiert ist in den Lagern? Ich habe mit meiner Mutter nie drüber gesprochen. Mit meinem Vater konnte ich darüber sprechen, aber Warum nicht? aus Scham. Meine Mutter hat doch nie was gesagt. Das ist alles geduldig ertragen. Aus Scham, worüber? Meine Mutter meinte, die aus Scham oder aus überquellendem Mitgefühl vielleicht, um mich auch nicht zu beleidigen oder es mir noch schwerer zu machen. Nicht ein Wort hat die Für heute ist es ganz schwer vorzustellen, dass Sie diese schrecklichen Jahre überlebt haben und zurückkamen und mit keinem drüber sprechen konnten. Ja, habe nie mit jemandem drüber gesprochen. hätten Sie gern mit jemandem darüber gesprochen? Vielleicht mit meinem Vater. Haben Sie später mit anderen darüber sprechen können? Nie. Es wollte auch keiner hören, wenn man bloß irgendein Stichwort sagt. Also, das mich mit dem Kram zufrieden. Esto ya está acabado, ya está enterrado, ¿sí? Fíjense, no poder hablar, la gente no solamente no quería escuchar, sino, como él menciona, la vergüenza, ¿sí? Después de haber estado 8 años en un campo de concentración, siente vergüenza frente a la sociedad, no pudo hablar con sus padres, ¿sí? La reacción que él tuvo cuando le preguntan con quién te hubiese gustado haberlo compartido, bueno, y él llora al recordar a su padre. Esto es para tener en cuenta que lo ocurrido no terminó con el nazismo, sino que, digamos, y no solamente en Alemania, sino también en otros países, la discriminación hacia los homosexuales siguió siendo muy fuerte.
y a pesar de todos los avances que se ha logrado hasta ahora en varios países, la discriminación aún continúa. Muchísimas gracias por haber escuchado esta presentación y bueno, esperemos pronto encontrarnos con alguna nueva temática.